La Primera Guerra Mundial afectó a todos los países contendientes, pero en el Imperio ruso tuvo profundas consecuencias. Generó una revolución, la de 1917, sin precedentes, y con ella transformó por completo el sistema económico y político y social. ¿Por qué la primera revolución socialista se produjo en los países de los zares? ¿Qué condiciones de miseria y desesperación condujeron a la población a la revuelta? ¿Por qué el sistema político fue incapaz de integrar las reivindicaciones de las reformas moderadas? ¿Qué ideas, partidos, líderes pudieron acabar con el zarismo? Todas estas preguntas las vamos a responder a continuación. A comienzos del siglo XX, el imperio de los zares era un inmenso territorio donde aún pervivía el absolutismo monárquico. ¿Os acordáis en los primeros temas? Cuando hablábamos de la monarquía absoluta, que tenían todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Pues aquí pasa algo parecido. Los zares eran como reyes que tenían todo el poder. Por eso decimos que es una autocracia. Políticamente, el zarismo era una autocracia, por lo tanto. El zar tenía un poder absoluto, como hemos dicho. Todos los poderes recaían en el zar. Gobernaba, por lo tanto, por decreto. No estaba sujeto a ninguna constitución. Aquí no hay ningún sistema parlamentario de carácter liberal. Es una monarquía absoluta y, por lo tanto, una autocracia. No hay ninguna constitución y tampoco, por lo tanto, podéis entender que no había ningún parlamento. El parlamento en Rusia se llamaba Duma. ¿Cuáles eran los pilares del zar o del zarismo? Pues fundamentalmente una fiel burocracia y un poderoso ejército. En esto se asentaba el poder del zar y con ello el control del imperio. Y muy importante también lo que es la Iglesia ortodoxa, que será uno de los grandes pilares ideológicos del régimen. En cuanto a la economía y las estructuras sociales del imperio ruso, tenemos que decir que eran muy atrasadas en relación con el continente europeo. La agricultura constituía la principal actividad económica. Calcular que de 5 personas, 4 se dedicaban al campo, eran agricultores o se dedicaban a la tierra. La tierra estaba en manos de una aristocracia privilegiada. Aquí tenemos un desigual reparto de la riqueza y de la propiedad de la tierra tremendo. Estamos diciendo que la gran propiedad de las tierras pertenecía a una aristocracia privilegiada, que tenía mucho poder y riqueza. Mientras tanto, los campesinos y campesinas, como ya os he comentado, era la mayoría de la población. De 120 millones de habitantes, pues calcular que 100 millones se dedicaban a la agricultura. Estos estaban sometidos a un régimen casi feudal. ¿Os acordáis del feudalismo cuando hablamos de los señoríos territoriales y jurisdiccionales? Y cómo los siervos trabajaban los mansos o trabajaban las tierras del señor. Pues aquí pasa algo prácticamente parecido, por no decir igual. Claro, las condiciones, por tanto, de vida de esta población campesina eran miserables. La servidumbre personal se mantuvo, fijaros, hasta 1865. Y aunque se abolió, el poder de la nobleza terrateniente siguió siendo impresionante. Se mantuvo, por lo tanto, intacto este poder. También es cierto que en algunas zonas del imperio, pero ya tenemos que irnos a ciudades concretas como Moscú, San Petersburgo, la zona de los Urales, se había iniciado un proceso industrializador, un proceso desarrollado con la revolución industrial, gracias al capital extranjero. En cierto modo, los países europeos invirtieron dinero en Rusia para crear infraestructuras y para desarrollar la industria en Rusia. En estas fábricas van a surgir, como ya sabemos, lo que son los obreros, lo que llamábamos el proletariado, en este caso proletariado industrial, que trabajaba en estas grandes fábricas. ¿Sabéis las condiciones de vida que tendrían, no? Pues claro, salarios miserables, jornadas de trabajo entre 10 y 12 horas y condiciones de seguridad prácticamente nulas o mínimas. Si os dais cuenta, este va a ser el caldo de cultivo para que más adelante se produzca la revolución bolchevique de 1917. En cuanto a la oposición al zarismo, en un primer momento se va a dividir entre los campesinos, que estarán a favor del anarquismo, y los obreros de las industrias, de las fábricas, que se acercarán cada vez más al marxismo. Lo que está claro es que en 1898 se fundó, atención a este nombre, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que tenía como líder, y seguro que os suena un montón, a Lenin. Pronto este partido se dividió en dos alas,
los mencheviques, que eran los minoritarios, y los bolcheviques o mayoritarios. Estos bolcheviques lo que querían era desarrollar una revolución de carácter comunista. Estaban convencidos de la incapacidad de las reformas del zarismo y por lo tanto querían crear una revolución comunista. A comienzos del siglo XX aparece también un partido liberal burgués que será muy importante en el momento en que el zar abdique. No es otro que el Partido Democrático Constitucionalista, denominado también Cadetes. Y en la izquierda surgirá también un partido socialista revolucionario, con gran influencia entre el campesinado. Aquí tenemos, por lo tanto, la oposición al zarismo. En 1905 estalló una revuelta que exigía el fin de la autocracia. Se celebró una manifestación pacífica y el zar respondió pues con violencia, con una contundente represión. Por eso se le llamó a ese domingo donde se desarrolló esta revuelta el Domingo Sangriento, por todas las víctimas que se produjeron. Pero las manifestaciones y huelgas continuaron y los trabajadores crearon un consejo de obreros, campesinos y soldados, denominados soviets, para organizarse. Ante la situación, el zar se comprometió a convocar elecciones por sufragio universal al Parlamento, que se le llamaba Duma, como ya os dije anteriormente, y a propiciar una reforma agraria. Sin embargo, las promesas quedaron en saco roto. No se cumplieron y en pocos años el zar clausuró la Duma y gobernó de nuevo autocráticamente. Como ya sabemos, en 1914 Rusia participó, mejor dicho, en la Primera Guerra Mundial, al lado de Francia e Inglaterra, ya que apoyó a Serbia y luego se enfrentó a Alemania y a Austria-Hungría. Rusia formaba parte, por lo tanto, de la Triple Entente. Bueno, Rusia entra, pero era un país que no estaba preparado para una guerra tan larga, dura y cara. El ejército ruso no estaba capacitado, los sistemas de transporte eran deficitarios y la industria del armamento pues resultaba insuficiente ante la Primera Guerra Mundial. Como todos los medios económicos del país se dedicaron a la guerra, pues y los campos se dejaron desatendidos, el hambre apareció y se extendió el malestar entre obreros, campesinos y soldados por la situación. ¿A quién echaron la culpa? Pues ya lo sabéis, al zar Nicolás II, que era el que estaba gobernando, y a su gobierno. En plena guerra, los que se oponían al zarismo sabían que la Primera Guerra Mundial y esta circunstancia que estaba creando era una gran oportunidad para eliminar el régimen zarista y hacerse con el poder, como veremos a continuación con la revolución bolchevique de 1917.